¿Cómo hacer para que este viaje tenga sentido? Para que todos los puntos que hemos ido recorriendo nos lleven a reconocer un paisaje integral, una unidad. ¿Cómo hacer para que cada uno de los elementos no sea un elemento aislado, para que cada una de las herramientas ocupe exactamente ese lugar y la podamos utilizar de una manera coherente y de una manera sinérgica? ¿Cómo poder ver todo este paisaje de la complejidad entretejida de la sintergética para poder aterrizar en protocolos muy simples, muy sencillos? De eso se trata este módulo. Quiere decir, vamos a utilizar la historia clínica, el contexto, la cultura en que el paciente vive, la manera como se cultiva, los puntos nodales de su historia, la manera como esa historia está grabada e inscrita en el cuerpo, el modo como se puede relacionar con el ambiente, ya sea el ambiente electromagnético, el ambiente de sus relaciones humanas, la manera como la constelación familiar y su genética está incidiendo en la calidad de su vida, pero más que todas esas cosas, cómo nosotros podemos mejorar el terreno en el que asienta la enfermedad y generar protocolos inespecíficos uniendo la somatotopía, restaurando los biocircuitos, integrando el sistema nervioso central con las terminales periféricas, tal como hemos visto en los RAM-RTX, cómo podemos utilizar no solo los RAM-RTX, sino sincrónicamente tecnologías muy simples para integrar en el sistema nervioso central y corticalizar la información periférica de los dipolos, de los chakras, del sistema retículo endotelial o inmunológico, por ejemplo. Cómo podemos utilizar vibracionalmente el color para entrar en resonancia con cada uno de los centros e ir generando diferencias de potencial cromático, y además cómo al color nosotros le podemos agregar una información específica, por ejemplo, la de un antiviral para que el organismo pueda procesar ese patrón de información. Cómo podemos combinar distintos colores generando un holograma que tenga sentido para el organismo, y cómo podemos conectar esos colores con un campo magnético, por ejemplo, para no solo restaurar la vibración representada en el color, sino la polaridad magnética, y cómo podemos ir generando dipolos para restaurar las diferentes polaridades en el seno del organismo. Y además, cómo vamos a pasar de todo lo que propone la amplificación de un holograma, de todo lo que son las terapéuticas del terreno, a terapéuticas mucho más selectivas, utilizando todo lo que es la teoría del láser y los hologramas orgánicos, y conociendo que es que el organismo es un emisor de láser, que cada célula emite láser, cada tejido un patrón de información que podemos medir a través de frecuencias, y además cómo podemos utilizar la medicina clásica, la misma biología molecular, ya como códigos de información que están contenidos en estas ampollas o elementos o medicamentos complejos que nosotros podemos pasar al organismo a través de un láser, buscando en las somatotopías, en el pabellón auricular o con el pulso, en los puntos de resonancia, específicamente esa información que el organismo necesita. Y cómo podemos integrar todo esto con esta concepción maravillosa del láser, de las más de 49 frecuencias que ya están codificadas con sus significados, para poder encontrar cómo se expresa la historia clínica en el seno de la biología, para poder encontrar cómo el trauma psíquico, el trauma emocional, el momento del nacimiento, el momento del accidente, o también la virosis, la enfermedad, puede estar grabada con un código electromagnético, con un código de frecuencias que nosotros podemos reconocer en el seno del cuerpo. Y dentro de esto, y muy especialmente, cómo podemos, utilizando la nanotecnología incluida en el Phi3 y toda esa antena de captación hecha de semillas que constituye el BSWT,
en este caso el 15, cómo podemos utilizarla para hacer un medicamento vibracional o un patrón de información que retroalimente al paciente, obteniendo esa información de los puntos nodales o lo que llamamos las terminales de circuito. Y por último, y es lo más importante, cómo podemos utilizar el núcleo radiactivo de la vida, el corazón, el oscilador eléctrico maestro, como un gran cerebro periférico de síntesis para poder elaborar estas medicinas vibracionales que van a retroalimentar el programa de la salud. Bien, eso va a ser nuestro propósito en este módulo de integración en el que cada uno de nuestros pasos en la formación va a encontrar su verdadero sentido, porque ahora vamos a poder mirarlo de una manera integral y sobre todo traducirlo en tecnologías terapéuticas.